Hoy vemos cómo Jesús se debate en medio de los hombres, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él es el Señor de la historia. Unos hombres se atreven a juzgarlo, a condenarlo. Unos hombres se atreven a decir si es o no es culpable. Todos estamos representados en Pilatos. Pilatos es el juez. Y de la decisión que tomara Pilatos dependía la suerte de Jesús. Pilato es juez, pero lastimosamente es un juez sin criterio. Por eso dice, me lavo las manos para no comprometerme con este hombre. Hay muchas personas que tienen la autoridad, pero no tienen criterio ante la autoridad. Hay personas que tienen mucha belleza, pero no tienen criterio para tomar decisiones. Hay personas que tienen mucho dinero, pero les falta lo más importante, la sabiduría, el Espíritu Santo, para poder hacer con ese dinero muchísimas obras de caridad. Pilatos tiene el poder y todos nosotros tenemos un grado de poder. Tenemos poder frente a los hijos, tenemos poder en la empresa, tenemos poder con los vecinos, tenemos poder no solamente en cuanto podamos mandar o dominar, sino porque tenemos una cierta interferencia en la vida de los demás. Pero ¿qué pasa con una persona cuando no tiene criterios? Cuando una persona no tiene criterios, toma decisiones equivocadas. Cuando una persona no tiene criterios, se deja llevar por las apariencias. Cuando una persona no tiene criterios, entonces es como una pluma que vuela hacia donde vaya el viento. Necesitamos cristianos con criterio. Necesitamos padres de familia con criterios. Necesitamos personas que sepan lo que son y para qué son. Pilatos no sabía cuál era su papel, o mejor, no supo ejercer su papel, porque en cierta medida su esposa se lo pedía, no condene a ese hombre, porque en cierta medida él se dio cuenta que realmente Jesús era justo, pero Pilatos no tenía criterios. Qué importante es tener criterio, y para eso necesitamos orar más, necesitamos estudiar más la doctrina de la iglesia, necesitamos saber por qué creemos, en qué creemos y explicar lo que creemos. San Pedro 3:15 nos dice, hay que dar razón de la esperanza. San Pedro nos está diciendo, si tú no explicas la fe, si tú no sabes por qué crees, entonces es una persona que realmente no ejerce el testimonio, no realiza la tarea como debería realizarla. Un día fuimos llevados a la pila bautismal y allí empezamos a participar del sacerdocio de Cristo, del reinado de Cristo y del profetismo de Cristo. Y por lo tanto, desde allí empezó en nosotros una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es ser capaces de defender, es ser capaces de pelear en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia. ¿Ustedes creen que aquellos mártires, que no son pocos, que entregaron su vida por causa de Cristo, era porque tenían criterios, era porque sabían, porque creían y sabían en dónde habían puesto su confianza? Hoy tenemos cristianos light, cristianos tibios, cristianos que no toman posición. Cuando hay alguien que ataca a la iglesia, preferimos quedarnos callados. Cuando hay alguien que ataca la verdad, preferimos silenciarnos, o preferimos cambiar de tema, o preferimos decirle, usted verá en qué cree, pero yo sigo creyendo, cuando más. Otros simplemente se ríen, otros simplemente guardan silencio, otros simplemente dicen, es que es así, entonces lo voy a investigar. Es decir, se dejan convencer.
Qué tristeza un cristiano sin criterio. Es como una casa con las bases podridas. Es como una torre con los primeros pisos fallos, porque en realidad en cualquier momento ese edificio se va a destruir. Jesús tenía criterio. Cuando la bofetada, entonces se le dice: ¿por qué me has pegado? Si he cometido un error, dime cuál es, y si no, ¿por qué me has pegado? Es decir, aunque Jesús es humilde, pide que le argumenten el porqué de sus actos. En segundo lugar, percibimos aquí en este episodio de dolor, de tristeza, de lo más bajo a lo que pueda llegar un ser humano, que es condenar a Dios. Encontramos a un Goliat con mucho poder, representado en Pilatos, y encontramos a un David pequeño. De hecho, Jesús viene del linaje de David. Pero ¿qué pasa? Ese Goliat que todo mundo le huía porque lo veía un gran gigante, ese Goliat que todo mundo temblaba cuando se le acercaba a él, entonces preferían no pelear con él. Pero hoy vemos, aunque haya peleado David con Goliat, aunque David sea tan pequeño, termina venciendo, termina triunfando, porque el bien triunfa sobre el mal. Eso es un llamado a la esperanza, queridos hermanos. Hay muchos motivos para estar a veces preocupados por lo que está pasando. Sin embargo, si colocamos nuestra confianza en Dios, si colocamos nuestra esperanza en Dios, muy seguramente vamos a salir triunfadores, porque para Dios nada es imposible. Sigamos como David, venciendo al gran Goliat, venciendo a Satanás, así como Jesús termina venciendo la muerte, venciendo la cruz, venciendo el pecado, venciendo a Pilatos. También nosotros vamos a terminar con la gloria de saber que hemos creído en Dios nuestro Salvador, y de saber que en Él hemos puesto toda nuestra esperanza. Y en esta tarde de la cruz, en esta tarde donde vemos que el altar es la misma cruz, donde se ha puesto la carne y la sangre de Jesús, que todos los días se sirve en el altar, hoy vemos que la cruz es nuestra salvación. Qué rico saber que llevamos una cruz en el pecho, que tenemos una cruz en el vehículo, que tenemos una cruz en la oficina, en la habitación, para que en el momento de morir nos aferremos a esa cruz, así como se aferró Jesús. Cada vez que caía al piso, con ella la abrazaba y se levantaba, porque Él amaba la cruz. Tenemos que amar nuestra cruz. Amar nuestro matrimonio a pesar de que a veces sea difícil. Amar a las personas que nos hacen el mal a pesar de que a veces se torne difícil. Amar aquellas dificultades y entender que en ellas es donde podemos ver la gloria de Dios.